Bien, continuando con la serie de biomoléculas, vamos a ver las biomoléculas llamadas proteínas. Ujú. Las proteínas. Las proteínas son de las biomoléculas más versátiles que existen. Es decir, son biomoléculas que tienen una cantidad de funciones muy grande, pero también van a ser más complejas que los carbohidratos. Nos vamos a ir aumentando en complejidad. Pues en sí, las proteínas son largas cadenas de aminoácidos, tienen muchísimas funciones y a los aminoácidos, o se les llaman a sus monómeros aminoácidos, a un grupo muy especial de moléculas que van a poseer un carbono central llamado alfa. Vamos a ver si... Ok, ya está. A veces se tarda un poquito. Vamos a ver. El carbono central que se llama alfa, este es el carbono alfa. Luego vamos a tener que está pegado a un hidrógeno. Miren, está pegado a un hidrógeno. Esto es invariable. El carbono alfa está pegado a un hidrógeno. Por un lado va a tener un grupo amino y por el otro un grupo carboxilo o ácido orgánico. Recordemos que este lo vimos también en, pues lo acabamos de ver en lípidos. Entonces, carboxilo o ácido orgánico y nuestro grupo amino. Nuestro grupo carboxilo. Nuestro grupo amino. Y luego aquí vamos a tener algo muy, muy especial. Esto es un grupo R. Este grupo R es muy variable, es decir, este grupo R puede ser un hidrógeno, puede ser un oxígeno con un hidrógeno, o puede ser una cadena una cadena de carbonos con hidrógeno o un anillo de carbonos, como si fuera un lípido. Puede tener muchos tipos de naturaleza. Vamos a tener muchas variables en este grupo R. Bueno, las proteínas van a formarse con la unión de estos aminoácidos. Se llaman aminoácidos porque tienen un grupo ácido y un grupo amino. Nada más por eso se llaman aminoácidos. Qué difícil es la vida de la biología. Bien, resulta muchachos que el grupo carboxilo va a reaccionar con el grupo amino, va a salir, miren, aquí está nuestra pareja tóxica, nuestro trío tóxico, va a salir nuestra molécula de agua y va a formar un enlace muy, muy, muy especial. Un enlace que además de ser resistente porque tiene nitrógeno y carbono, que son de los más electronegativos en la tabla periódica, más gandallitas con el electrón, se van a llamar enlace peptídico. Y además de ser muy estable, también va a poder girar. Va a poder girar para todos lados. Es muy flexible. Entonces, esto, tómenlo en cuenta, es flexible y también es duradero, el enlace peptídico. Vamos a ver aquí, este sería una cadena de aminoácidos. Aquí tendríamos el carbono alfa. Tendríamos el enlace peptídico aquí, carbono alfa, enlace peptídico, carbono alfa, enlace peptídico, carbono alfa, enlace peptídico. Y vamos a ver que aquí tendríamos los grupos R. Aquí nuestro grupo R sería un hidrógeno
cambiarle el colorcito, ponerle uno que se vea. Aquí sería un grupo R de solamente un hidrógeno. Este sería un carbono con OH. Este también sería solo un hidrógeno. Este sería un metil. Este sería también otra vez solo un hidrógeno. Este sería otro metil. Esos son los grupos, esos serían los grupos R. Vamos a ver ahora los tipos de aminoácido que existen y por qué insisto tanto en los grupos estos R. Bien, entonces, estos son los aminoácidos. Y vamos a ver que tenemos aminoácidos que, miren, se parecen. Este sería un H, también pequeñito sería un metil, y luego estos que sería, pues, también uno que se parece a un hidrocarburo. Estos son como hidrocarburos. Este también tiene sulfuro, está sulfurado. Pero lo importante de todos estos es que no son polares. No son polares y se parecen mucho a los hidrocarburos. Vamos a ver acá. Fíjense que aquí tiene un OH, tiene un OH, tiene un SH, este también es sulfurado, pero fíjense que tiene un SH. Tiene aquí un amino, tiene aquí un amino con un oxígeno, tiene aquí también un amino. Entonces, estos van a ser polares también, como más bien, estos no son polares, estos son polares. Estos sí tienen carga, pero tienen carga, o más bien, son polares porque pueden unirse al agua, pero no tienen carga, perdón, estos no tienen carga. Y luego nos venimos a estos, los cuales son cargados de manera positiva, es decir, van a tener una especie de ion positivo. Miren, aquí tenemos un pequeño grupo amino, o sea, además de este amino, también tenemos un amino aquí, tenemos otro amino acá y tenemos aquí un doble amino. Entonces, estos serían los cargados de manera positiva. Estos serían los de carga negativa que en lugar de tener un amino repetido van a tener un carboxilo o un ácido repetido, que sería el ácido aspartico o aspartato y el ácido glutámico o glutamato. Estos serían los dos ácidos, que son aminoácidos. Y acá tenemos los que forman con hidrocarburos aromáticos, mientras que estos son hidrocarburos simplemente de cadenita, estos son hidrocarburos aromáticos que tienen sus anillitos. De aquí vamos a ver la fenilalanina, que no es fácil de desintegrar. Pues también tenemos el triptófano y bueno, vamos a ver algunos aminoácidos en particular que son importantes. Bueno, en sí nosotros vamos a poder sintetizar muchos de los aminoácidos, es decir, nuestro cuerpo, nuestro ADN, nuestras enzimas van a poder construir estos aminoácidos. A estos aminoácidos que podemos construir les llamamos no esenciales. ¿Por qué? Pues porque no importa si los consumimos o no, podemos modificar algún aminoácido que nosotros tengamos y podemos hacerlo. En cambio, hay aminoácidos que no tenemos la capacidad de sintetizar, es decir, no podemos cambiar algún aminoácido que nos quede por estos aminoácidos tan particulares. Y son tan importantes que necesitamos consumirlos en forma de, pues, de comida. Entonces, los aminoácidos que no podemos sintetizar por nuestros medios van a ser los esenciales, en donde está la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la trionina, la triptófano, la valina y la histidina. Otra vez recalcamos
la fenilalanina porque nosotros vamos a tener un problema, algunos seres humanos podrían llegar a tener un problema llamado fenilcetonuria. Vamos a hablar más, más adelante de la fenilcetonuria, pero estos seres humanos tienen que tener mucho cuidado con el consumo de fenilalanina, tienen que tener una dieta baja en fenilalanina para no contaminarse. ¿Por qué? Porque no pueden desintegrar la fenilalanina. Generalmente todos los aminoácidos los vamos a poder destruir. O sea, eso sí los podemos destruir, podemos quemarlos y obtener energía a partir de de los aminoácidos. Pero en algunas ocasiones, algunos seres humanos no pueden destruir la fenilalanina, se acumula, se convierte en tóxico y pues terminan teniendo graves problemas de salud por eso. Bien, entonces tenemos aquí un pequeño aminoácido, recordemos, este sería el carbono alfa, y sé que este es el carbono alfa porque aquí tenemos el nitrógeno del amino, del grupo amino, y aquí tenemos el carbono del grupo carboxilo con sus orejitas de ratón Mickey, que sería nuestros oxígenos. Y aquí tendríamos nuestro grupo R. En este caso me parece que parece, pues, no sé bien qué aminoácido sea. Bueno, aquí vamos a tratar de entender lo que es una proteína y un péptido. Un péptido va a ser una secuencia de aminoácidos que va a tener menos de 50 aminoácidos, es decir, una proteína muy chiquita que no necesariamente llega a tener el nombre de proteína, le vamos a llamar péptido. Y las proteínas, ya les vamos a llamar proteínas a los que tengan más de 50 aminoácidos, y estamos hablando de muchísimos más de 50. Son proteínas muy, o más bien son biomoléculas muy complejas, muy largas, eh, con muchas particularidades las proteínas. Entonces, aminoácido tiene su grupo amino, tiene su grupo ácido, tiene su grupo R, luego tenemos péptido, que son pues desde dos aminoácidos unidos hasta 50, o bueno, hasta 49, y a partir de 50 en adelante vamos a tener proteínas. Bueno, aquí vamos a tener las estructuras de las proteínas. Las estructuras de las proteínas vamos a entender que van a tener dos lados. Es que hagan de cuenta un collar de perlas, un collar, una cadena muy larga. Y esta cadena larga va a tener un extremo llamado amino terminal y un extremo llamado carboxilo terminal. Es simplemente la forma en la que se van uniendo los aminoácidos. Recuerden que el amino se une al carboxilo del siguiente y el amino de este se une al carboxilo del siguiente, y así, y así, y así nos vamos hasta que se queda solamente el carboxilo y del otro lado se queda solamente el amino. Bien, las interacciones de los grupos R, es decir, de estas colitas variables, van a ocasionar que la cadena se pueda doblar, así como nosotros tenemos un muy, muy largo estambre que podemos convertir en un guante tejido, o en una bufanda, o en un gorro, o en unos calcetines tejidos, bueno, o en una blusa tejida o en lo que tú quieras tejido, pues así va a ser nuestro estambre. Nuestro estambre va a ser esta estructura, esta secuencia de aminoácidos. Entonces, esta sería la secuencia de aminoácidos, sería la estructura primaria, nuestro estambre, nuestra materia prima. Le vamos a llamar estructura primaria. Luego vamos a tener la estructura secundaria. La estructura secundaria son estas dos. Siguiendo con lo de, siguiendo con la referencia del estambre,
podrían ser pues un tipo de punto y otro tipo de punto. A lo mejor un punto derecho, un punto revés, un punto de arroz, un punto, no sé, lo que sea, ¿no? Yo ni sé tejer. Entonces, aquí vamos a tener la forma en la que se dobla ese estambre. Este sería el alfa hélice, que serían estructuras secundarias. El alfa hélice, que sería un tubito, y la beta tira plegada, que sería pues como si fuera mm, una lámina de asbesto para una casita, así como una lámina de asbesto, así como si fuera esta forma de acordeón le da estabilidad, le da rigidez, esta forma de acordeón, pero también la hace pues bastante planita y como se dan cuenta, la interacción entre los grupos R e inclusive los oxígenos y los hidrógenos que sobran de los aminoácidos, de los grupos amino y de los grupos ácidos, van a interactuar. Estos serían puentes de hidrógeno que van a interactuar y van a anclar las estructuras secundarias, ya sea en forma de tubito o en forma de, pues, lámina de asbesto. Vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí tendríamos la estructura llamada terciaria. Y la estructura cuaternaria. Entonces tenemos aquí la estructura terciaria, como pueden darse cuenta, tenemos pues varias hélices, vueltas, podríamos llegar a tener estas tiras plegadas que serían más planas. Estas son la interacción de los aminoácidos entre sí y de los aminoácidos con el medio, porque vamos a recordar que esta proteína está envuelta en un montón de agua, tiene agua por todos lados. Las células por dentro tienen agua en todos lados. Entonces, como está rodeada de agua, y hay algunos aminoácidos que son eh, pues no polares o que son hidrofóbicos, se van a meter dentro de la estructura con tal de no hablarle a esa tóxica del agua y van a formar esta estructura tridimensional de la proteína. Cuando esta estructura tridimensional se asocia a otras estructuras tridimensionales, miren, aquí está una rosa, una amarilla, una verde, una azulita. Entonces, estas se están asociando entre ellas, sería una estructura cuaternaria en donde ya tenemos un complejo proteico. Bueno, aquí tenemos algunas de las funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas que más nos importan van a ser las estructurales, porque son las que nos dan forma a los seres vivos. Como por ejemplo nuestro cabello, nuestras uñas, nuestra piel, la llamada matriz extracelular de los seres vivos está conformado de proteínas. También es súper importante para el metabolismo. Las enzimas son proteínas catalizadoras con función catalizadora. Vamos a ahondar mucho más en esta función. Cuando veamos metabolismo, vamos a ver qué es una enzima y cómo funciona. Tenemos también que pueden ser hormonales. Recuerdan que los lípidos también tenían función hormonal. Bueno, las proteínas también tienen algunas funciones hormonales, como la insulina y la oxitocina, que son de naturaleza proteica. Tenemos las proteínas llamadas de defensa o proteínas con función de defensa, que serían las globulinas que nosotros también llamamos
Anticuerpos. Los anticuerpos que tanto hablamos últimamente, que si tienes anticuerpos para COVID, que si tienes anticuerpos para sarampión, que la vacuna te va a ayudar a hacer anticuerpos, que etcétera, etcétera, son justamente proteínas de defensa. Luego vamos a tener materiales contráctiles, es decir, para la contracción muscular nosotros necesitamos miosina y actina, que son dos proteínas muy importantes para que se puedan deslizar las fibras musculares y se haga este tipo de contracciones. Las de transporte, que van a ser como la hemoglobina, que va a transportar el dióxido de carbono y el oxígeno por la sangre, elementos de coagulación como la fibrina, que son pequeñas proteínas que van a hacer esa coagulación, ese coágulo, para que la sangre deje de salir, pero no solamente son las fibrinas, vamos a tener todos unos complejos proteicos que se llama complejo de coagulación, que bueno, se desencadena con ciertas hormonas, se desencadena con... Es todo un relajo la coagulación. Está muy interesante, pero es todo un relajo. Luego, material de reserva. Es cierto, necesitamos nosotros reservar algunas cosas. Hay cosas que es importante que se conserve hasta cierto punto. En este caso, la albúmina nos ayuda a conservar aminoácidos. La albúmina es lo que nosotros llamamos clara de huevo. La caseína también es una forma de, pues, guardar los aminoácidos, de guardar las proteínas. La caseína la encontramos en los quesos. La caseína es típica de los quesos. La ferritina es una forma que el cuerpo del ser humano y algunos otros animales usa para guardar fierro, para guardar hierro dentro de esta proteína, va a guardar hierro para que no se vuelva tóxico, pero que pueda estar disponible cuando nosotros lo necesitemos. En división celular, pues las histonas que regulan también eh, regulan la expresión génica. Luego vamos a hablar de las histonas como neurotransmisores como la encefalina y la endomorfina, que son neurotransmisores, son, ¿cómo les diré? La forma en la que las neuronas se van comunicando entre ellas. Todavía nos faltan más, todavía nos faltan muchas más funciones. Recuerdo una que además de toda esta, creo que faltaría la de receptores ¿cómo se llaman? Receptores de estímulos, como por ejemplo algunas proteínas bueno, en el ojo perciben los estímulos y los transforman en el estímulo eléctrico hacia hacia el cerebro. Traductor de señales, me parece que se llama. Y algunos otros que serían de transporte, no necesariamente este transporte, sino transporte celular, en donde las cosas que están fuera de las células las meten a la célula, de receptores, que también serían este tipo de estructuras en la célula, que reciben los mensajes y desencadenan una reacción dentro de la célula. Pero les digo, prácticamente las proteínas son los empleados de la ciudad célula. Son los que trabajan, son los que hacen de todo. Entonces, pues van a tener muchas funciones y van a ser muy importantes. Vamos a dejarle hasta aquí y continuamos en el siguiente video.